Bien, el artículo de esta semana del New England Journal of Medicine es un ensayo clínico aleatorizado de 6 meses, es un ensayo multicéntrico sobre un sistema de control de asa cerrada para diabetes mellitus tipo 1. Fue desarrollado en la Universidad de Virginia en el Centro de Tecnología para Diabetes. Pues bien, se ha hablado mucho acerca sobre el control glucémico en pacientes que tienen diabetes tipo 1, lo cual sigue siendo un problema importante. Existen los sistemas de asa cerrada o conocidos como páncreas artificial, y algunos metaanálisis han sugerido que este sistema o páncreas artificial puede ser efectivo. Existe un modelo, el Medtronic MiniMed 670G, que permite realizar este tipo de control, ¿no? Es decir, sin participación del sujeto, puede administrar dosis de insulina de acuerdo a la monitorización continua de la glucosa. En esta ocasión se reporta los resultados de un ensayo clínico del Grupo Internacional de Diabetes sobre sistemas cerrados. Este es un ensayo clínico para evaluar la eficacia y seguridad del sistema de asa cerrada o páncreas artificial en comparación con bombas de insulina controladas con sensor. En esta ocasión lo que se hizo fue un ensayo clínico de grupos paralelos no cegado, aleatorizado en 7 centros universitarios en Estados Unidos. El protocolo se encuentra disponible para su revisión y los datos fueron revisados de manera independiente por un board adicional. Este estudio fue patrocinado por los Institutos de Salud para Diabetes y Enfermedades Hepáticas y Renales en Estados Unidos y por Tandem Diabetes Care, que dio o aportó los sistemas de páncreas artificial, así como el conocimiento técnico para su utilización. El patrocinador revisó el estudio, pero pues aparentemente no participó en ninguna de las fases del mismo. Para esto lo que se hizo fue incluir a pacientes de 14 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, al menos que llevaran un año utilizando múltiples inyecciones de insulina o una bomba de insulina. Se hizo primero una fase de inducción de 2 a 8 semanas para tratar de estandarizar los procedimientos. Posterior a estas 2 a 8 semanas, el paciente fue autorizado en una relación 2 a 1 a utilizar el páncreas artificial o una bomba de insulina controlada por sensores por un periodo de 26 semanas. Bien, la aleatorización se desarrolló en otro lugar a través de un sitio web por una secuencia generada por computadora y en un diseño por bloques estratificado de acuerdo a cada sitio de investigación. Obviamente, después de la aleatorización se le entrenó al paciente para el uso del sistema del páncreas artificial. Bien, los pacientes en el grupo de control recibieron un monitoreo continuo de la glucosa y se les enseñó a utilizar las bombas de insulina para el control de los valores de glucosa. Todos los pacientes fueron revisados a las semanas 2, 6, 13 y 26 y contactados vía telefónica en la semana 1, 4, 9, 17 y 21. Se midió la hemoglobina glucosilada, obviamente también se hizo al inicio el tamizaje en la aleatorización y a las 13 y a las 26 semanas. Esto en cada centro de investigación y de manera central a las 13 y 26 semanas, que eran los desenlaces que se estaban buscando. Posteriormente se reportaron los efectos adversos, viene una serie de efectos adversos que se pueden revisar en detalle, pero siendo los más importantes las descompensaciones agudas en el control glucémico como hipoglucemia o cetoacidosis diabética. Algo importante es que ocurrieron unos errores de software con el uso del páncreas artificial, donde aparentemente no hubo eventos adversos serios. Esto es importante de mencionar por las implicaciones que tienen este tipo de dispositivos basados en software primordialmente. Bien, el análisis fue de todos los pacientes, incluyendo aquellos que tuvieron problemas con el software con el uso del páncreas artificial. Pues bien, los desenlaces primarios, el más importante, el desenlace primario fue el porcentaje del tiempo que los niveles de glucosa se encontraban en un rango entre 70 y 180. Tienen varios desenlaces secundarios, como el porcentaje del tiempo en el que se encontraban fuera de estos rangos, es decir, arriba de 180 miligramos, la concentración media de glucosa, la hemoglobina glucosilada a las 26 semanas, el porcentaje del tiempo
que estuvieron por debajo de 70 miligramos por decilitro y el porcentaje del tiempo que estuvieron por debajo de 54 miligramos por decilitro. Para este estudio se calculó una muestra de 123 pacientes, teniendo un poder del 80% y un error tipo 1 de 5%, asumiendo una hipótesis de no diferencia, o para rechazar la hipótesis de no diferencia entre el porcentaje de tiempo con la glucosa fuera de rango. Ellos estimaban un 7.5% más control de la glucosa que en el grupo con bomba de insulina únicamente. El análisis estadístico se hizo por intención a tratar y se incluyeron a todos los pacientes a menos que se indicara en el estudio. Bien, todos los modelos fueron reportados de acuerdo a diferencias basales. Esto es importante, de acuerdo a la edad, uso previos de bombas de insulina y monitores de insulina y al sitio donde fueron aleatorizados. Pues bien, los resultados son los siguientes. De julio del 2018 a octubre del mismo año se incluyeron 168 pacientes perfectamente distribuidos, 50% siendo mujeres, asignados 112 al grupo del páncreas artificial y 56 al grupo control. En la tabla 1 que vamos a revisar se encuentran las edades que van de 14 a 71 años, la duración de diabetes de entre 1 y 62 años y la hemoglobina glucosilada entre 5 y 10.6. No hubo diferencias entre los pacientes en sus características basales, así que eso habla de una aleatorización adecuada. Podemos observar aquí las características del grupo. Vemos la edad promedio de 33 años, la duración de la diabetes en ambos grupos, el uso de bombas de insulina entre los grupos. De acuerdo a las características del género, la mayoría de estos pacientes eran de raza blanca, muy poquitos pacientes hispanos, del 12 y 9%. Luego las características económicas, la mayoría de los pacientes con un ingreso anual de más de $100,000 y bastante bien distribuidos los niveles educativos. Bueno, probablemente los niveles educativos más bajos no estaban bien representados, lo cual es una limitante para su uso en otras poblaciones. La mayoría de ellos tenían una aseguración privada. Y bueno, vemos los niveles de hemoglobina glucosilada en el tamizaje de los pacientes y al basal. Fuera de eso, no hay diferencias significativas entre los grupos. Pues bien, en este caso vemos que el seguimiento fue del 100% en las visitas y 99% en las llamadas telefónicas, lo cual habla de un buen apego en el estudio. Pues bien, en el análisis primario, el porcentaje del tiempo con hemoglobina glucosilada dentro del rango pasó de 61% a 71% en el grupo del páncreas artificial. Y no se observaron cambios, que es 59% en el grupo control. Vamos a verlo de esta manera. Aquí podemos observar el porcentaje del tiempo en el grupo de pacientes con páncreas artificial, que ocurre desde la semana 4, de la 1 a la 4, y a partir de ahí se mantiene estable, a diferencia del grupo control. Pues bien, vamos a regresar a los desenlaces. Como se pudo observar, el tratamiento fue efectivo desde el primer mes y fue consistente durante los 6 meses, ¿no? Todos los análisis secundarios incluidos en los desenlaces secundarios mostraron que cumplían el criterio de significancia estadística para el grupo de páncreas artificial, que esto se encuentra en la siguiente tabla. Permítanme. Bien, aquí podemos observar el desenlace primario, que pasa del 59 al 61% en los basales, o sea, son muy similares, y luego pasamos de 61 a 71% y se mantiene igual después de las 26 semanas del estudio, con una diferencia ajustada de 11%. Luego, dentro de los desenlaces secundarios, todos son diferentes desde el punto de vista estadístico. Podemos observar cómo el porcentaje de pacientes que tienen una hemoglobina mayor a 180 es de 36 versus 27, o sea, mejora este grupo,
38 y 38 en el grupo control, aquí no hay ninguna diferencia. Los valores de los valores de glucosa pasan de 166 a 156 en el grupo del páncreas artificial, y en el control prácticamente se mantienen iguales, 169 y 170. La hemoglobina glucosilada pasa de 7.4 a 7.06 y sin cambios en el grupo control. Y el porcentaje del tiempo con hipoglucemias o abajo de 70 se reduce en el grupo del páncreas artificial y es prácticamente igual o un poquito menos en el grupo de control. Y de hipoglucemias severas o abajo de 54 se reduce de manera significativa en el grupo del páncreas artificial, con pequeños cambios en el grupo control. Bien. Entonces, como podemos observar, todos los desenlaces secundarios fueron favorables para el grupo del páncreas artificial. Vamos a observar lo siguiente. Este es el porcentaje del tiempo, primero, como vimos, a lo largo de las semanas del estudio, pero aquí lo que hicieron fue demostrarlo por las horas del día, donde los pacientes, obviamente en estas horas de la mañana es cuando mostraban mayor descontrol, pero podemos observar que es muy diferente entre el grupo del páncreas artificial y el grupo control. Bien. Cuando se hicieron los ajustes de acuerdo a distintas características basales como edad, género, índice de masa corporal y otras variables, se observó que no había diferencia en los resultados observados. Y bueno, algo que sí llama la atención es que hubo 137 problemas con el dispositivo, principalmente por problemas de conectividad, y bueno, esto es importante porque es algo que se tendrá que prever en el futuro. Aquí vemos también los valores de hemoglobina glucosilada, cómo se reducen en el grupo de pacientes con páncreas artificial y se mantienen prácticamente iguales en el grupo control. Y luego vemos que obviamente el porcentaje del tiempo en pacientes con hipoglucemia es menor, es decir, hubo menos episodios de hipoglucemia en pacientes que estaban siendo tratados con el páncreas artificial. Es en donde vemos la tasa de efectos adversos, en donde obviamente es favorable para el grupo de páncreas artificial. Aquí podemos observar la tasa de efectos adversos, que es diferente particularmente por los episodios de hipoglucemia por semana, que son menores en el grupo de páncreas artificial, o que esto solo es una tendencia, y la hiperglucemia, que es mayor en el grupo control. Bien, algo que es importante es que algunos se reportan más efectos adversos en el grupo del páncreas artificial que en el grupo control, principalmente por hipoglucemia y por cetosis, aunque ellos ya especulan que puede ser una serie de problemas debidos al uso o a la probable diferencia en el balance de los grupos al ser aleatorizados. Algo importante es que ya estos pacientes utilizaban monitoreo continuo en prácticamente el 70 al 79% de los pacientes al ser ingresados al estudio. Esto es importante porque probablemente estos dispositivos no puedan ser utilizados de manera indiscriminada, o al menos en pacientes que no tengan experiencia con el monitoreo continuo y con el uso de bombas de insulina. Pues bien, con esto pueden concluir los autores que después de 6 meses de tratamiento, el páncreas artificial permite un mayor porcentaje de tiempo con la glucosa dentro de rangos, menos episodios de hiperglucemia e hipoglucemia, y que tienen mejores valores de hemoglobina glucosilada que la bomba de insulina guiada por sensores.